emocionante de los atributos del Señor. Y estamos de a poquito conociendo más de su persona, más quién es, más acerca de lo que hace. Y esto de acercarnos cada vez más al Señor y al conocimiento de su persona es todo un desafío, porque es acercar un ojo pequeño, súper diminuto, súper limitado a la grandeza de un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios que lo cubre todo, que dice la palabra que el cielo de los cielos no puede contenerlo. Así que hablar acerca de los atributos de Dios, acerca del conocimiento de Dios es un grandísimo desafío, pero también es una maravillosa aventura o un maravilloso camino, poder encontrarnos con el Dios que nos ama, el Dios que nos salva, el Dios que nos sostiene. Lo que hemos aprendido en esta serie, en los últimos 2 domingos, que fueron los mensajes introductorios acerca de la serie, es que Dios es un Dios revelado. No es el Dios que los hombres tenemos que andar buscando a tientas. Hay una canción que cantamos en esta iglesia y que hace algún tiempo le pedí que le cambiaran la letra, porque decía la letra de la canción que nosotros estábamos buscando a Dios. Y la verdad que ninguno de nosotros buscamos a Dios, porque no es que Dios se está escondiendo y el hombre tiene que andar ahí tratando de encontrarse con Dios. Al contrario, cuando nosotros decimos que estamos buscando a Dios, lo que estamos haciendo es escapándonos de Él. Estamos tratando de encontrar nuestra propia deidad, nuestro propio Dios, nuestra propia forma de Dios y escapándonos del Dios verdadero. De hecho, dice en Romanos capítulo 3 que no hay nadie que busque de verdad, de todo corazón, a Dios. Así que lo primero que hemos aprendido es que Dios es un Dios revelado, que no es un Dios que nosotros tengamos que inventar o que tengamos que ver a ver cómo es. Dios se reveló, Dios se dio a conocer a través de la creación como la revelación natural, se dio a conocer a través de su palabra, la revelación especial de su palabra, se dio a conocer a través de la persona de su Hijo. Si queremos conocer al Señor, podemos conocerlo a través de mirar cómo es Jesús, cómo era Jesús mientras estuvo en la tierra y cómo lo sigue siendo en este tiempo, porque dice justamente Juan capítulo 1 que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, el que estaba en el seno del Padre, le vino a dar a conocer. Así que nuestro Dios es un Dios incomparable, como vimos en el primer mensaje, comparado con los dioses paganos. Es el Dios creador, el Dios que lo cubre todo, el Dios que está en todo lugar, el Dios que tiene todo poder. Es incomparable. La semana pasada vimos acerca de algunas variantes que el mundo o la gente sin Dios ha tratado de darle al Señor, ha tratado de darle la forma de energía, la forma de una personalidad inmaterial, casi mágica, donde por determinadas prácticas o determinadas posiciones podemos hacer que ese Dios actúe a nuestro favor. Y eso no es cierto. El Dios nuestro no es un Dios que pueda ser manipulado por nuestra voluntad, es un Dios soberano que puede hacer cosas increíblemente maravillosas, pero cada cosa que haga el Señor va a ser de acuerdo a su perfecta y preciosa voluntad y para nuestra bendición. Tenemos que ser conscientes que tenemos sentidos limitados para poder conocer al Señor, que no estamos capacitados en nuestra naturaleza humana de poder conocer plenamente a Dios, que hay limitaciones en nuestro razonamiento, en nuestras emociones que impiden que podamos conocer a Dios en toda su plenitud, como decíamos también la semana pasada. Inclusive ni siquiera la eternidad va a alcanzarnos para conocer la magnificencia, la hermosura, el poder del Señor en toda su plenitud. Ahora, el hecho de que nuestra naturaleza nos esté limitando no significa que nosotros no tengamos que hacer nuestro mayor esfuerzo en poder conocerlo un poquito más, en que nuestro deseo de conocerlo sea un imperativo de nuestra vida de fe, porque como leímos en el texto primero de Juan 17, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que esto de conocer a Dios es el desafío de toda la vida, conocer todos los días un poquito más del Señor. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos frente a la grandeza de Dios y vemos toda su plenitud y toda su hermosura y vemos nuestras limitaciones, decimos:
Señor, nunca voy a poder conocerte en toda tu grandeza, pero pensaba en una ilustración que me sirviera para esto. Creo que algunos de nosotros hemos estado alguna vez en la vida en un tenedor libre. Sí, creo que en Córdoba le dicen un diente libre, ¿no? Yo no sé por qué, es una aberración eso. Como el diente libre, como una cosa así, pero bueno. Pero todos hemos entrado en algún lugar o hemos estado en algún lugar donde había comida en abundancia, ¿no? Y usted dice, ¡guau! ¡Qué cantidad de comida! Está todo lo que le gusta. Yo no sé por qué el pastor hace tantas ilustraciones de comida, pero bueno, tiene un gordito adentro, ¿no? Ahí escondido. Y usted entra al lugar donde está toda la comida y dice, y hay carne, y hay pollo, y hay pescado, y está el postre aquí, el postre allá. No me voy a poder comer todo esto. ¿Y usted qué dice? Como no me lo puedo comer todo, entonces no como nada. No, lo que usted dice es, en mi mayor esfuerzo humano, en lo que mi estómago me lo permita, en mi capacidad estomacal, me voy a comer todo lo que pueda. Y voy a salir de acá pipón así, que no me voy a poder ni sentar, pero me voy a comer todo lo que pueda. Bueno, con respecto al conocimiento de Dios, yo creo que podríamos utilizarlo como ilustración. Frente a la inmensa grandeza del Señor y nuestra imposibilidad de conocerlo en toda su plenitud y en nuestra admiración acerca de su persona, no podemos decir, Dios es incomprensible, Dios es imposible que podamos conocerlo en toda su plenitud, entonces decido no conocerlo. No, al contrario, al ver la grandeza de su persona, lo que decimos es, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para conocer un poquito más del Señor. Voy a hacer todo lo que mi naturaleza me lo permita. Voy a salir pipón del Señor. Voy a salir lleno de su presencia porque Dios quiere revelarse a mi vida y mostrarse un poquito más acerca de quién es para conmigo. Amén. Así que conocer a Dios o meternos en esto del conocimiento de Dios es un grandísimo desafío. Es un grandísimo desafío. Y como también vimos en el mensaje de la semana pasada, conocer a Dios no se trata de un evento. Siempre los cristianos evangélicos especialmente preguntamos, ¿vos conocés al Señor? Y entonces decimos que conocer al Señor significa si un día hicimos la oración de fe entregándole nuestra vida al Señor. Y la verdad que si usted me preguntara a mí si conozco al Señor, yo le repreguntaría y le diría, ¿a qué te estás refiriendo? Si yo le entregué mi vida al Señor, claro que le entregué mi vida. Yo conocí al Señor que me ama, al Dios que me salva, al Dios que perdonó mis pecados, que limpió mi historia. Claro que conozco a ese Dios, pero todavía estoy en el proceso de conocerlo un poquito más. Todavía sigo caminando en el conocimiento de ver quién es Él, su grandeza, su hermosura, su poder, porque conocer a Dios no es un evento, sino que es un proceso que nos llevará no solamente toda esta vida, sino que nos llevará toda la eternidad. Hoy vamos a hablar acerca de un atributo de Dios, hoy vamos a hablar de su fidelidad y como bien decía el título del mensaje, hoy vamos a hablar del Dios siempre fiel. Podría haber iniciado con cualquier otro atributo o podría haber iniciado con cualquier otro tema, ya que no existen un orden de importancia o de categorías en cuanto a los atributos de Dios, pero me pareció que comenzar con este era sumamente importante porque creo que se sostienen muchos de los otros atributos en la fidelidad de Dios, en un Dios confiable, en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que está aferrado a su juramento y a sus promesas y que no se va a mover ni en este tiempo ni en la eternidad un poquito de todo lo que ha prometido para la vida de sus hijos. Vivimos tiempos complejos, ¿no es cierto? Tiempos difíciles. Injusticia, violencia, incertidumbre, hambre, destrucción nos están rodeando. Toda esta semana, cada vez que uno... No soy de mirar mucha televisión, la verdad que no miro mucha tele, pero me sentaba por ahí un ratito para ver un poquito de deporte, teniendo en cuenta que está la Copa América y que sí me gusta el fútbol mucho. Así que mirar un poquito de deporte y hacía zapping en los televisores, todos los canales de televisión hablando acerca de este niño que se perdió allí en Corrientes, creo, ¿no es cierto? Y todos los noticieros, horas hablando acerca de todo esto. Y uno piensa en este evento y uno no puede ni siquiera imaginarse tanta maldad en la humanidad.
Uno no puede ni siquiera imaginarse los niveles de maldad que hay en el corazón del hombre. Y esto hace que vivamos en ambientes de suma violencia y de sumo dolor. Pero eso no es privativo de nuestro tiempo o de este tiempo. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. La maldad del hombre siempre ha traído corrupción en toda sociedad donde ha habido uno de ellos. Y así será hasta el final de la historia, hasta que el Señor venga a redimir su creación. El libro de Lamentaciones, que es el libro que vamos a ver en esta mañana, fue un libro escrito por el profeta Jeremías. Lamentaciones se encuentra entre el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Es un libro pequeño, de apenas algunas pocas páginas, que está metido ahí entre los profetas mayores. Es un libro que escribió el profeta Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén. Dios les había advertido durante siglos que si no se volvían o si no volvían su corazón a Él, las naciones enemigas los conquistarían y Dios utilizaría a naciones extrañas y extranjeras para poder traer disciplina a esta nación. Jeremías en ese momento es contemporáneo de este evento. Él está viendo el cumplimiento de esas advertencias. Babilonia entró en Jerusalén y dejó a su paso una ciudad arrasada, las murallas derribadas, el templo destruido, jóvenes talentosos, príncipes cautivos y llevados a la nación de Babilonia como Daniel y sus amigos. Muerte, hambre, destrucción por todos lados. Por eso en el capítulo 1, versículo 1 y 2, el profeta Jeremías dice: ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de las provincias o la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. La ciudad de Jerusalén era como la estrella del oriente, era una ciudad no solamente llena de gente, sino una ciudad hermosa, que la coronaba el templo de Jerusalén, pero era una ciudad ordenada, una ciudad próspera, una ciudad bendecida por Dios, pero poco a poco su corazón se fue alejando del Señor. Comenzaron a hacer alianzas con pueblos paganos, comenzaron a adorar dioses paganos y poco a poco la degradación de Jerusalén comenzó a llevarse a cabo, hasta el punto tal que el Señor tiene que traer juicio sobre ella y manda a Babilonia, a Nabucodonosor con todo su ejército para conquistar Jerusalén y llevar cautivo a la mayoría de sus ciudadanos. Era la reina de las ciudades, era la hermosa ciudad de Jerusalén, y ahora Jeremías está siendo testigo de lo que hizo el enemigo en medio de la ciudad. Por eso el texto dice: llora Jerusalén en soledad. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Cuando habla de los amantes, habla de aquellos que le brindaban cierto grado de seguridad. Israel había hecho alianzas con Egipto, había hecho alianzas con otras naciones, le había dado la espalda al Señor, y el Señor llama a estas naciones los amantes de Jerusalén. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes no hay uno solo que pueda venir a consolarla. De todos los amigos, de todos los dioses que tuviste, no hay uno solo que venga en tu rescate. Es más, algunos de ellos se volvieron enemigos del pueblo de Israel. El pueblo había buscado gozo, alegría, seguridad en otras naciones, en otros dioses, en otros comportamientos, en otras cosas. Pero ahora que está en una dura prueba, le dieron la espalda. Y quienes parecían ser amigos, ahora se volvieron sus enemigos. El contexto del capítulo 1, versículo 1 y 2 nos da una trama de infidelidad. El pueblo de Dios siendo infiel a su Dios. Y cuando uno piensa en la infidelidad, uno piensa en uno de los pecados tal vez más comunes de nuestro tiempo. Inclusive un pecado que hasta algunos lo celebran. Si hay alguien que se porta infielmente y es un secreto, sus amigos, los que están alrededor de él, lo celebran, lo felicitan. Vivimos un tiempo donde pocas personas guardan su palabra,
donde los contratos se rompen, donde los compromisos se disuelven, donde los matrimonios se destruyen, donde hombres y mujeres abandonan su familia para irse detrás de una nueva aventura. La infidelidad, la traición, el engaño son moneda corriente de nuestro tiempo. La palabra ya no tiene valor, ni siquiera tiene demasiado valor los contratos, los pactos o los juramentos. La lealtad se rompe rápidamente ante la primera incomodidad, ante el primer problema o ante el primer desacuerdo. Jeremías está quebrantado a ver las circunstancias espantosas sobre las cuales está el pueblo de Israel. El dolor de su alma no tiene explicación. Él se queja, capítulo 1, capítulo 2, en los primeros versículos del capítulo 3, él está quejándose y diciendo, Señor, ¿por qué mis ojos tienen que ver esto? ¿Por qué mis ojos tienen que tener que ser testigos de esta maldad? Hasta que en el capítulo 3, versículo 21, viene una de las frases más hermosas de todas las Escrituras. Usted debería de saberle este texto. Lo voy a leer no en Reina Valera. Dice así. Capítulo 3, versículo 21. Esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Qué cambió para que Jeremías, en esta altura de su escrito, un escrito poético en el lenguaje original, un acróstico poético en el hebreo, qué cambió en el corazón de Jeremías? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió la realidad? ¿Cambió la circunstancia? ¿Fueron libres? ¿Qué fue lo que cambió? No cambiaron las circunstancias, lo que cambió es la mirada de Jeremías. Él necesitaba volver a recordar que a pesar del juicio que Israel estaba viviendo, Dios no los abandonaría, sino que los volvería a levantar y volvería a cumplir en ellos la promesa que un día les hizo. Él dice, esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza o por eso recupero la esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan. Eso lo dice en la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas. Me gusta como lo dice Reina Valera. Soy de la vieja guardia, usted sabe, ¿no? Dice, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, pues nunca faltaron sus bondades. Dice Jeremías, la verdad que no estoy comprendiendo todo lo que está ocurriendo. La verdad que estoy atolondrado, estoy confuso al ver tanta muerte y destrucción. Veo el sufrimiento del pueblo, veo el sufrimiento de mi familia. Y la primera pregunta que me viene a la mente, ¿por qué, Señor? Pero al recordar quién es Dios, mi esperanza vuelve a salir a la luz. Y Jeremías dice, yo sé quién es Dios, yo conozco al Dios siempre fiel. La misericordia, la bondad y el amor de Dios no cambia por nuestras emociones. No importa cuánto hayamos sentido al Señor en esta mañana. No importa si lo sentimos mucho, si nos emocionamos o si no nos emocionamos. No importa lo que hayamos sentido en esta mañana. Porque cada uno de nosotros está envuelto en una naturaleza de pecado que nos quiere alejar de Dios. Hay preocupaciones, hay distracciones, hay situaciones que conspiran contra nuestra fe. Pero eso no limita la misericordia, la bondad y el amor de Dios sobre nuestras vidas. El amor, la misericordia y la bondad de Dios sigue intacta sobre la vida de cada uno de nosotros, independientemente de lo que podamos sentir. Dios está presente y comprometido en la vida de su pueblo. Así lo dice Jeremías. Utiliza la palabra misericordia. La palabra de misericordia en el Antiguo Testamento es bastante diferente a la traducción en el Nuevo. La palabra que se traduce por misericordia en el Antiguo Testamento o en el hebreo es una palabra que dice que significa el Señor de corazón y de todo su ser comprometido con el pacto y el juramento que le hizo a su pueblo. Hay una voluntad de Dios de cumplir la palabra que ha hecho con su pueblo. Nuestro Dios
Está comprometido con lo que pactó con cada uno de nosotros, con el juramento que hizo sobre nuestras vidas. No tiene que ver con que Dios va a cambiar porque Israel cambió. No tiene que ver con que Dios ahora cambia de plan porque Israel le dio la espalda. De hecho, el juicio que está cayendo sobre Jerusalén también es parte de la fidelidad de Dios. Dios no deja a su pueblo que se pierda en el pecado. Dios no deja que su pueblo se pierda en la maldad. Dios no deja que su pueblo se aleje de su voluntad. Dios trae juicio sobre su pueblo porque Dios es un Dios fiel que va a hacer todo lo que sea para atrapar el corazón de sus hijos. Esto de estar comprometido con el pacto, con la palabra empeñada, debería ser el fundamento de cualquier relación, pero especialmente de la relación matrimonial. Una relación de matrimonio no puede cambiar por las emociones, por las circunstancias, por el supuesto amor que ya no siento. El matrimonio debe de fundamentarse en el pacto, en el compromiso, en el juramento que un día se hizo delante del Señor. Yo te di mi palabra que estaría con vos hasta el último día de mi vida, hasta que la muerte nos separe, y estoy dispuesto a cumplir este juramento, sea lo que sea que tenga que vivir. Lo que pasa es que hoy somos demasiado emocionales y nuestras emociones nos llevan y nos traen y manejan nuestra conducta y manejan nuestras decisiones y manejan lo que nosotros entendemos como bueno o malo. Pero un verdadero hombre, una verdadera mujer de pacto es un hombre que sostiene su compromiso hasta el último día de su vida. Todo matrimonio debería de decir, esta tormenta que nos está dañando y que nos está lastimando un día pasará. Pero no nos llevará a nosotros con ella, sino que cuando pase la tormenta nos encontrará que todavía estamos juntos porque hemos hecho un pacto delante del Señor. Eso es lo que está diciendo Jeremías, que el Señor le dice que diga. Decirle al pueblo que aunque ellos sean infieles, yo permanezco fiel. Decirle al pueblo que aunque ellos fallen, yo nunca voy a fallar. Decirle al pueblo que todavía no he terminado con ellos y que un día de estos mi palabra se cumplirá sobre sus vidas. Es lo mismo que ocurre sobre la tuya y sobre la mía. Dios es el mejor ejemplo de lo que es el compromiso con la palabra. Dios nos ama incondicionalmente, dentro de su explicación de lo que significa incondicionalmente. Dios nos ama porque así lo prometió. Dios está con nosotros porque así lo prometió. Dios nunca nos abandonará, porque así lo prometió. Dios nunca fallará su palabra, porque así lo prometió. Dios está comprometido con sus hijos y sus pactos, porque Dios así lo prometió. Dios lo dijo y Él lo hará, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Ahora, la segunda palabra que utiliza Jeremías para referirse al Señor dice que la misericordia del Señor nunca se apartó, y en el versículo siguiente, al final del versículo 22, dice, porque nunca fallaron sus bondades. Interesante es esto de estudiar las palabras dentro del contexto. La palabra bondad es la palabra utilizada para una madre que cuida con amor y con atención y con preocupación a ese niño indefenso que no puede hacer las cosas por sí sola o por sí solo. El amor incomparable de una madre es el que el Señor compara con el cuidado que Dios tiene sobre la vida de sus hijos. Y va a decir más en el versículo 23, en la primera frase del versículo 23 del capítulo 3 de Lamentaciones, dice que cada mañana estas misericordias, estas bondades y el amor de Dios, cada mañana son nuevas. Las bondades y la misericordia de Dios se renuevan cada mañana sobre la vida de su pueblo. Cada día nos presenta el Señor nuevas oportunidades de experimentar su gracia, de experimentar su perdón, de experimentar su bondad, su amor, su misericordia. Cada mañana. Y volviendo a esto de los padres, de la bondad que se renueva cada mañana sobre la vida de sus hijos, pensaba en nuestro rol de padres con Guadalupe. ¿Qué padre en sus cabales puede llegar a decir
ya no amo más a mi hijo porque se está portando mal, hace las cosas mal, entonces lo dejé de amar. No, ese hombre necesita estar internado en un psiquiátrico. Nadie puede dejar de amar a un hijo por su mal comportamiento. Claro que puede estar enfrentado a su hijo por su mal comportamiento, no va a aplaudir el comportamiento equivocado de su hijo, no va a ser cómplice del comportamiento equivocado de su hijo, claramente que no. Pero de ahí a dejarlo de amar jamás debería ocurrir. ¿Qué padre puede decir, estoy cansado de cambiarle los pañales a mi bebé, que se lo cambie solo? O de prepararle la mamadera todos los días, se levanta, se despierta a las 3 de la mañana y estoy cansado, que llore y que grite. No, nadie. O si es más grande, estoy cansado de explicarle todos los días las mismas cosas. ¿Cuántos papás dicen amén? Todos los días la misma cosa. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Claro, podríamos decir, la verdad que la conducta de mi hijo me tiene un poquito, iba a decir podrido, pero no queda bien. Me tiene un poquito cansado, me tiene un poquito agotado. Me gustaría que cambie esa conducta, me gustaría que cambie este hábito, me gustaría que esto lo supere, pero jamás un padre podrá decir, dejé de amar a mi hijo por su comportamiento, nunca. Porque hay un pacto implícito de parte de la naturaleza, pero también creo que es algo divino puesto en el corazón del hombre. Te voy a amar mientras tenga vida, independientemente de tu conducta. No voy a aplaudirte cuando hagas las cosas mal. No te voy a cubrir o hacer tu cómplice cuando quieras hacer las cosas mal. Te voy a corregir, te voy a insistir, te voy a hablar, te voy a disciplinar, voy a hacer todo lo que sea necesario, pero de lo que podés estar seguro es que nunca te voy a dejar de amar. Así es el amor de Dios es igual con todas las limitaciones. El Señor dice, te vas a equivocar, yo nunca te voy a dejar de amar, vas a caer, yo nunca te voy a dejar de amar, porque nunca voy a dejar de apostar sobre tu vida, nunca voy a dejar de creer de que un día vas a convertirte en el hombre y la mujer que yo he diseñado y he creado para la gloria de mi nombre. Por eso, teniendo este principio en mente, podríamos parafrasear las palabras de Jesús. Algunos las recuerdan en el Evangelio. Ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Yo medio como que la parafraseé esta frase para darle sentido dentro del texto. Dice, si ustedes, siendo malos, tienen comportamientos o se comportan de esta manera con sus hijos, cuánto más su Padre Celestial no los amará siempre y cada mañana renovará su misericordia sobre sus vidas. El amor y la misericordia y la bondad de Dios son permanentes. No solamente que todas las mañanas son nuevas, sino que son permanentes. El amor de Dios no cambia, el amor de Dios no mengua, el amor de Dios permanece para siempre, porque Él es fiel a sus promesas. Refiriéndose a Israel, le dice, con amor eterno te he amado. No existe un solo día donde las misericordias del Señor no se renueven sobre la vida de aquellos que lo aman al Señor. Podemos estar seguros que cada día, las misericordias del Señor se renuevan sobre cada uno de nosotros. Por eso es que Jeremías, después de hacer esta expresión de la bondad, de la misericordia, del perdón, del amor, de la renovación diaria de la misericordia de Dios sobre sus hijos, dice, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, porque todo lo que sostiene esto y por lo cual podemos estar seguros que se cumplirá sobre nuestra vida es la fidelidad del Señor. Su fidelidad es incomparable, su fidelidad es inmensa, su fidelidad es infinita. Al recordar Jeremías las bondades diarias, la misericordia y el amor de Dios, explota en una expresión de adoración. Él dice, Señor, grande es tu fidelidad. Por eso los versículos 24 y 25 y 26, que son los versículos finales de esta porción, Él dice, el Señor es mi porción, es todo lo que necesito. El Señor es todo lo que tengo. El Señor, no hay mayor posesión en mi vida que no sea la presencia del Señor. Él dice, el Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio
la salvación del Señor. Si usted mira los versículos 24 al 26, ya sea en Reina Valera o en la Biblia de las Américas, en cada uno de los versículos aparece la palabra esperar. Versículo 24, en Él espero. Versículo 25, los que en Él esperan. Versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jeremías, al recordar la misericordia de Dios y la bondad de Dios, independientemente de lo que estaban viendo sus ojos, él dice, puedo esperar en paz porque sé que Dios es absolutamente fiel y que Él cumplirá su promesa sobre su pueblo. El salmista en el Salmo 43, ese precioso salmo, dice varias veces, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Jeremías no está mirando un cuadro demasiado esperanzador desde lo natural. Imagínense, todas las casas derribadas, los muros derribados, el templo prendido fuego, se han llevado a los jóvenes, se han llevado los utensilios del templo, han matado gente, hay sangre, hay muerte. Lo que está viendo Jeremías no es auspicioso de ninguna manera. Lo único que trae esperanza al corazón de Jeremías es saber de que Dios es un Dios fiel con sus hijos. Jeremías, mirando la circunstancia, era un hombre desesperado, un hombre sin esperanza, un hombre sin aliento, un hombre sin ganas de seguir viviendo. Pero ese mismo Jeremías, recordando las promesas del Señor y al Dios fiel que cumple sus promesas, recordando su fidelidad, su misericordia, su amor y su bondad, es un hombre que puede mirar el futuro con esperanza y decir, en Él esperaré. Así que quiero decirte, mi hermano, yo no sé qué es lo que estés pasando. No sé cuál es tu realidad, lo que tus ojos naturales están viendo en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Pero Dios es un Dios fiel y vos podés decir junto conmigo y con el profeta Jeremías, no sé lo que vendrá en el futuro, pero en Él esperaré. En Él esperaré. Dios es un Dios fiel y en Él esperaré. Concluyo. Hoy vamos a almorzar más rápido, más temprano. Nuestro Dios es un Dios fiel. Un Dios que cumple sus promesas en la vida de cada uno de sus hijos. Así que no permitas que las circunstancias complejas, difíciles, dolorosas de la vida te hagan olvidar de que tu Dios es un Dios fiel. Que te hagan olvidar de la fidelidad del Señor. Nuestro amado Dios es un Dios fiel y esa es su esencia y lo será por toda la eternidad. Por eso podemos confiar en Él. Dios no cambia, será otro sermón. Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su fidelidad es eterna y para siempre, sobre tu vida y sobre la mía. Y eso debería de sostener nuestra fe y hacer mirar el futuro con la esperanza de que Dios obrará en él. No permitas que las circunstancias te hagan olvidar de la fidelidad del Señor. Todos a lo largo de la vida pasaremos muchas veces por situaciones complejas que sacarán de nuestra boca preguntas humanas y naturales, así como lo hizo con Jeremías. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa esto, Señor? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no me escuchas? Muchas de esas oraciones, la verdad, que no tienen una respuesta en el plano natural. Son esas preguntas que no podemos responder hoy con nuestra naturaleza. Pero si conocemos al Dios fiel, al que nunca falla,
al que obra de maneras que no podemos entender, el Dios siempre fiel, podremos decir, Señor, aunque no encuentro respuesta a mis preguntas, yo sé que vos sos un Dios fiel y que jamás me vas a fallar. Podés confiar en lo que dice Dios en su palabra. Podés confiar en sus promesas. Podés confiar en lo que Él ha dicho. La palabra de Dios dice que sos su hijo. Y eso no cambiará, nada lo cambiará. Dice que Él está a tu lado, aunque no lo veas ni lo sientas. Dice su palabra que Él nunca te dejará. Dice su palabra que Él lo que dice lo hace. Y si Dios lo dice, Él lo hará. Por eso no deberíamos de preocuparnos tanto por el mañana. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la Agenda 2030 y qué sé yo cuántas cosas? Porque de algo estoy seguro. Que en ese futuro tuyo y mío, el Señor está ahí, porque Él lo ha prometido. ¿Qué vendrá? No sabemos lo que vendrá. Pero no deberíamos de preocuparnos por el que vendrá, porque Dios está en ese mañana. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No deberíamos de preocuparnos por nuestra eternidad, porque aún ahí, en esa eternidad, maravillosa promesa y esperanza, el Señor está con nosotros. De lo único que deberíamos de preocuparnos u ocuparnos en todo caso, es de estar completamente en sus manos y en su camino, de ser verdaderamente hijos suyos, de no jugar con su gracia, de tener nuestra vida completamente depositada en Él, de honrarlo con nuestra vida y con nuestra manera de vivir. De eso sí deberíamos de preocuparnos, pero del resto, de lo que depende de Dios, podemos decir junto con Jeremías, en Él esperaré, porque sé que mi Dios es un Dios fiel. Amén. 3 ejemplos que me vinieron a la mente cuando pensé en la fidelidad del Señor, porque si hay algo que nos emociona, es volver nuevamente a pensar que un día de estos el Señor viene por su iglesia. Amén. Dice que un día el Señor le prometió a una familia nómada, pobre, miserable, que se estaba muriendo de hambre. Le prometió que lo llevaría a una nación, a Egipto, que ahí lo sostendría, que ahí lo fortalecería, que ahí lo multiplicaría y que volvería por esa nación para cumplir la promesa que le había hecho a un patriarca algunos siglos atrás. Israel entró en Egipto. 430 años pasaron hasta que Dios fue a buscar a su pueblo. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Alguien habrá pensado, acaso Dios se olvidó de su pueblo? ¿Acaso Dios se olvidó de su promesa? ¿Acaso Dios se olvidó de lo que Él ha prometido? De ninguna manera. Dios estaba procesando a su pueblo para que saliera como una nación poderosa y pudiera conquistar la tierra prometida. A Jeremías, que escribió Lamentaciones, al final de este camino le dice a Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. 70 años después, Esdras, en el capítulo 1, versículo 1, escribe: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, la palabra que había prometido, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Dios no se había olvidado de su pueblo. Pero déjame que te lea una más, porque esta te involucra a vos y me involucra a mí. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, y con un grito de mando, con voz de arcángel, y con el llamado de la trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras.
Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Porque Dios es un Dios fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su pueblo. Así que esperemos, como dijo Jeremías, aunque vea cosas horribles, mi corazón no se conmueve porque está depositado en las manos del Señor. Esperemos a Dios con alegría y con gozo porque Él jamás ha faltado a sus promesas y un día de esto, esa promesa de Tesalonicense se cumplirá sobre tu vida y se cumplirá sobre la mía y nos encontraremos con el Señor para vivir a su lado por la eternidad. Amén. Ponete de pie. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos trae ánimo y aliento en tiempos complejos, Señor, pero no son ilusiones, ni son historias fantasiosas, ni son cuestiones que nosotros inventamos, Señor. Es tu palabra la que nos anima y nos alienta. Tu palabra que nos muestra a un Dios fiel. Pero no solamente es tu palabra la que lo demuestra, Señor, sino que nuestra propia vida da testimonio de tu fidelidad. Desde el día que te conocimos, Señor, desde el día que siendo tan jovencitos entregamos nuestra vida en tus manos, vos has sido un Dios fiel, Señor. Y tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor, no ha dependido de nuestra fidelidad. Porque vos sos un Dios fiel siempre, un Dios que no cambia, un Dios que se aferra a sus promesas, un Dios que en su esencia, que Él se llama el fiel y el verdadero. Así lo vio Juan en el Apocalipsis. El que es fiel y el que es verdadero, ese es nuestro Dios, a quien amamos, a quien adoramos. Por eso yo quiero rogarte, Señor, que independientemente de la circunstancia que le esté tocando vivir a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, así como lo hizo Jeremías, pueda alzar sus ojos al cielo y pueda mirar al Dios fiel, al Dios que cumple su palabra, al Dios que cumple sus promesas, al Dios siempre fiel, al Dios que va a intervenir. Para Israel fueron 430 años, para el regreso a la tierra prometida fueron 70 años. Tu venida fue prometida hace 2000 años, pero sabemos que se cumplirá, Señor. Se cumplirá porque vos nunca faltás a tu palabra. Y cada una de tus promesas sobre la vida de tus hijos, Señor, cada una de tus promesas sobre la vida de cada uno de nosotros, sé que se cumplirá porque vos sos un Dios fiel. Siempre, siempre fiel. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Vamos a cantar una canción. Usted sabe que yo canto canciones de mi época, ¿no? No es tan viejita. Es una canción que en algún tiempo la cantamos como iglesia, es muy bonita, así que alguno por ahí puede llegar a recordarla. ¿Vamos? Tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Y a mi lado estás, tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Así es, Señor.